Imagina despertar en una habitación desconocida, rodeado de oscuridad, con solo una tenue luz revelando detalles siniestros a tu alrededor. No sabes por qué llegaste ahí ni por qué estás atrapado. El miedo y la confusión se apoderan de ti mientras intentas comprender la pesadilla en la que te encuentras. Esta es la premisa intrigante que nos presenta Saw, el juego del miedo, una película que se adentra en los rincones más oscuros de la mente humana y nos enfrenta a dilemas morales perturbadores. En este video, exploraremos por qué Saw no es solo una película de terror más, sino una obra maestra de género que se ha ganado un lugar destacado en la cultura popular. Analizaremos cómo la trama retorcida, los personajes meticulosamente diseñados y el simbolismo subyacente contribuyen a hacer de esta película una experiencia cinematográfica inolvidable. Saw, el juego del miedo, es una película excepcional porque no se limita a asustar al espectador con escenas gráficas de horror, sino que también los desafía a explorar las complejidades de la moralidad y la supervivencia humana. A través de una trama ingeniosamente elaborada, esta película nos sumerge en un juego macabro, donde dos extraños se convierten en peones involuntarios de un notorio asesino en serie. Lo que sigue es un viaje psicológico intenso, donde los personajes se ven obligados a tomar decisiones extremas para sobrevivir, mientras el reloj inexorablemente avanza hacia un desenlace aterrador. El simbolismo en Saw es inquietante y profundo. Los dispositivos y las pruebas diseñadas por el asesino, conocido como Jigsaw, representan una visión retorcida de la justicia y la redención. Cada trampa obliga a sus víctimas a enfrentar sus propias debilidades y pecados, lo que plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la redención. La película Saw presenta una trama llena de giros y revelaciones impactantes, a medida que los personajes se enfrentan pruebas mortales y luchan por su supervivencia. La historia explora temas de castigo y redención, mientras revela el siniestro propósito de Jigsaw y cómo afecta a las personas atrapadas en su juego mortal. Desde el principio, la premisa de dos extraños encadenados en un baño con una tarea siniestra crea una atmósfera inquietante. No sabemos quién los puso ahí, ni por qué, lo que genera una sensación constante de misterio y ansiedad. A medida que la historia avanza, los personajes descubren una serie de pruebas mortales que deben superar para sobrevivir. Estas pruebas son grotescas y desafiantes, lo que aumenta la tensión a medida que te preguntas si podrán superarlas y qué sucederá si no lo hacen. La voz de Jigsaw, con un tono calmado y perturbador, agrega un elemento adicional de suspenso. Probablemente te estarás preguntando dónde estás. Sus mensajes crípticos y sus amenazas mantienen a los personajes y a los espectadores en constante alerta. A medida que conocemos más sobre el pasado de Jigsaw y los motivos detrás de sus acciones, la trama se vuelve aún más intensa. Los flashbacks y las revelaciones sorprendentes te hacen repensar todo lo que creías saber sobre los personajes y sus circunstancias. Las pruebas que enfrentan los personajes también plantean cuestiones morales difíciles. Esto agrega una capa adicional de suspenso, ya que te preguntas si harías lo mismo en su lugar y cuáles son las consecuencias de sus decisiones. El reloj está en marcha durante toda la película, ya que los personajes tienen un límite de tiempo para completar las pruebas y salvar sus vidas. Esta carrera contra el tiempo crea una tensión constante y te mantiene en vilo. La trama de Saw está diseñada de manera brillante para mantener al espectador en un estado constante de suspenso y tensión. La combinación de una premisa inquietante, pruebas mortales, revelaciones impactantes y una carrera contra el tiempo hace que esta película sea un verdadero viaje de suspenso psicológico que te mantiene al borde de tu asiento de principio a fin. Análisis de los personajes principales. Dr. Lawrence Gordon, interpretado por Cary Elwes. El Dr. Gordon es uno de los dos personajes principales que se encuentran atrapados en el macabro juego de Jigsaw. Es un cirujano exitoso y aparentemente un hombre de familia. A medida que avanza la película, descubrimos que tiene secretos oscuros en su vida personal, como su relación con un estudiante de medicina y su participación en las pruebas de Jigsaw. Su lucha por sobrevivir se convierte en un conflicto interno, ya que debe tomar decisiones difíciles para salvar su vida y la de su familia. Adam Faulkner, interpretado por Leigh Whannell. Adam es el otro personaje atrapado en el baño industrial. Es un fotógrafo que ha sido contratado para vigilar al Dr. Gordon por el detective Tapp. Además, Adam es más desenfadado y escéptico que el Dr. Gordon. Su supervivencia se convierte en una cuestión de ingenio y astucia, ya que busca pistas y soluciones para escapar. También tiene su propio conjunto de secretos y motivaciones, que se revelan a lo largo de la película. Jigsaw, interpretado por Tobin Bell, es el antagonista principal de la película. Aunque no se encuentra atrapado en la habitación, como los otros dos personajes, es el cerebro detrás de las pruebas.
John Kramer es un personaje complejo que cree que está enseñando lecciones de aprecio por la vida a través de sus juegos mortales. Su enfermedad terminal lo llevó a realizar estos actos extremos. Lo que lo hace especialmente aterrador es su falta de remordimiento y su habilidad para anticipar los movimientos de sus víctimas. La construcción de estos personajes contribuye significativamente al suspenso y la tensión de la película. A medida que aprendemos más sobre sus motivaciones y secretos, nos mantenemos intrigados y ansiosos por descubrir quién sobrevivirá y cómo se desarrollará la trama. Los juegos mentales y las decisiones desgarradoras que enfrentan los personajes principales mantienen al espectador en vilo durante toda la película. Simbolismos detrás de las trampas y acciones de Jigsaw. El título de la película, Saw, hace referencia a la idea central de que Jigsaw considera que la vida es un rompecabezas, y sus pruebas son una manera de obligar a las personas a apreciar y luchar por sus vidas. Las trampas representan los obstáculos y desafíos que las personas se enfrentan en sus vidas y cómo reaccionan ante ellos. Las trampas diseñadas por Jigsaw a menudo castigan a las víctimas por sus supuestos pecados o errores pasados. Sin embargo, también les brindan la oportunidad de redimirse al superar las pruebas. Esto simboliza la creencia de Jigsaw de que las personas pueden cambiar y apreciar la vida si están dispuestas a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. La mayoría de las pruebas tienen límites de tiempo estrictos. El reloj simboliza la idea de que la vida es efímera y que debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. La constante presión del tiempo agrega un elemento adicional de tensión a la película. En muchas de las trampas, las víctimas deben tomar decisiones difíciles que a menudo implican sacrificar a otros para salvarse a sí mismos. Esto refleja la idea de que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias, y cómo enfrentamos esas decisiones revela nuestra verdadera naturaleza. La máscara que usa Jigsaw tiene un fuerte simbolismo. Representa su creencia de que la sociedad a menudo está cegada por sus malos comportamientos y que necesita despertar y ver la verdad de sus acciones. También sugiere que Jigsaw considera su trabajo como una especie de purificación de la sociedad. Jigsaw a menudo observa a sus víctimas en secreto, lo que simboliza la idea de que nuestras acciones y decisiones no pasan desapercibidas. La vigilancia constante agrega una capa de paranoia y suspenso a la película. La película aborda temas profundos de moralidad, responsabilidad y búsqueda de redención a través de sus elementos visuales y narrativos. A lo largo de la película, los personajes se enfrentan a decisiones éticas y extremadamente difíciles. Jigsaw les plantea dilemas morales al obligarlos a tomar decisiones sobre quién debe vivir y quién debe morir. Eso plantea la cuestión de hasta dónde llegarían las personas para salvar sus propias vidas, y si están dispuestas a sacrificar a otros para hacerlo. La película pone a prueba la moralidad de los personajes, y por extensión, la del espectador, haciendo que cuestionemos nuestras propias creencias éticas. La película también explora el concepto de responsabilidad personal por las acciones pasadas. Jigsaw elige a sus víctimas en función de sus errores o pecados previos, y los somete a pruebas que les exigen asumir la responsabilidad de sus acciones pasadas. Esto sugiere que, según la filosofía de Jigsaw, la redención solo es posible cuando se enfrenta a las consecuencias de las acciones pasadas y se toma la responsabilidad de ellas. El constante recordatorio del tiempo que corre y la naturaleza efímera de la vida a través de los límites del tiempo en las trampas subraya la idea de que la vida es frágil y preciosa. Esta fragilidad obliga a los personajes y al espectador a reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Saw, el juego del miedo, es una película de terror que se destaca por su trama intrincada, personajes complejos y temas profundos que exploran la moralidad, la responsabilidad y la búsqueda de la redención. Ha dejado una huella duradera en la cultura popular y ha influido significativamente en el género de terror. Sigue siendo relevante en la actualidad debido a su enfoque único en la exploración de temas morales y su capacidad para mantener al espectador de vilo con una trama intrigante. Ha influido en las películas posteriores del género de terror y ha desarrollado una comunidad de fanáticos leales. En resumen, esta película es un hito en el cine de terror, que continúa siendo estudiada y apreciada por su profundidad y su capacidad para asombrar a la audiencia. Saw, con numerosas secuelas y spin-offs, es un ejemplo destacado de cómo una película de terror puede dar lugar a un fenómeno de seguidores y tener un impacto duradero en la industria cinematográfica. Saw no dejó solo una impresión duradera en el género del terror, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, y dio forma a la manera en la que se abordan las películas de terror contemporáneas. Su impacto en la cultura popular y su influencia en el género siguen siendo evidentes hoy en día. En resumen, Saw, el juego del miedo, es mucho más que una película de terror convencional. A través de su trama intrigante, personajes complejos y temas profundos, ha dejado una marca indeleble en la cultura del cine. ¿Qué opinas sobre esta película? ¿Has visto alguna de sus secuelas? Déjame tus comentarios abajo.
Además, si quieres estar al tanto de más análisis cinematográficos y contenido relacionado con el cine, asegúrate de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Espero verte allí y gracias por unirte a esta conversación sobre una película que ha impactado el género de terror de maneras que nunca podríamos haber imaginado.